Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro curso del día de hoy. Mi nombre es Cintia González Vargas, soy gerente del área de auditoría de GEIA y el día de hoy vamos a estar revisando el tema del dictamen del IMSS. El contenido del curso del día de hoy vamos a abordar 6 aspectos principales. Uno, pues obviamente, cuáles son los objetivos del dictamen del IMSS, qué es el dictamen, cómo se presenta a través de un aviso, que vamos a explicar más a detalle con posterioridad, cuáles son las ventajas de presentar el dictamen y en su caso, cuáles son las sanciones o multas a las que son acreedoras las empresas si es que no presentan este dictamen. Describir un poco el aspecto general de la auditoría para poder llevar a cabo este dictamen. Y en nuestro último apartado vamos a revisar un ejemplo de un dictamen. Vamos a llevar a cabo nuestra sesión de conclusiones y si tienen alguna duda o comentario, con gusto las podemos abordar a lo largo de este apartado. Asimismo, quisiera pedirles de favor que si tienen alguna duda o comentario adicional, me lo puedan hacer saber a través del apartado de preguntas y respuestas. Y en algún momento que yo tenga oportunidad, daré respuesta a sus preguntas. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestro curso del día de hoy? Pues abordar el tema de la presentación del dictamen del IMSS. A lo largo de estas últimas sesiones en las cuales hemos intervenido, pues hemos visto que hay muchos dictámenes que son obligatorios para las personas morales, principalmente. Pues uno de ellos y el más conocido es el dictamen fiscal que se presenta ante las autoridades fiscales, el dictamen de contribuciones locales y el dictamen de IMSS. No es un dictamen de menor importancia, al contrario, vamos a ver a lo largo de la sesión cuál es el objetivo del mismo y vamos a ver que todos estos dictámenes en conjunto tienen la función de que se haga un proceso de revisión por parte de las empresas y vamos a ver que hay algunas personas que pueden tener requisitos obligatorios para poder presentar este dictamen y que sí o sí pues tienen que tener la obligación de presentarlo. ¿Y cuál va a ser el único objetivo o fin? Pues transparentar el cumplimiento de sus obligaciones en cualquier materia, ya sea en materia fiscal, en materia de impuestos locales o en materia de IMSS. Entonces, ese es el objetivo de la presentación de un dictamen. Bueno. ¿Qué es el dictamen? Ya lo hemos platicado muchas veces, vamos a volver a enfocarnos. El dictamen es un documento que va a emitir un contador público autorizado, en este caso por el Instituto Mexicano de Seguridad Social. El contador público va a tener ciertos atributos o ciertas características para poder presentar este dictamen ante la autoridad y el objetivo es que a través del contador público se haga una revisión por parte de las empresas en las cuales ellos van a evaluar si efectivamente están o no en cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social. A través de la inspección física que haga el contador público, pues va a emitir una opinión y que va a hacer llegar a la autoridad. El objetivo de la opinión que se busca al presentar este dictamen, pues justamente es que sea una opinión limpia, sin salvedades, en la cual el contador público admita que efectivamente la empresa está en cumplimiento de sus obligaciones fiscales o bien que existieron diferencias, pero que estas se pagaron en su momento y que no hay alguna obligación pendiente de pago por parte de la empresa. ¿Esto qué le va para qué le va a servir a las empresas? Pues ya lo comentamos, simplemente va a ser para que ellos transparenten el cumplimiento de sus obligaciones, en este caso en materia de seguridad social, y que se puedan hacer acreedores a ciertos beneficios que vamos a ver con mayor detalle a lo largo de esta sesión. No sé si hasta aquí en el primer punto, ¿qué es el dictamen? ¿Tienen alguna duda? Si me lo pueden hacer saber, ya sea a través del chat o bien del apartado de preguntas y respuestas.
Perfecto, Francisco. Ahorita vamos a dar continuidad a tu pregunta. ¿Cuáles son las empresas obligadas a presentar dictamen? La pregunta era sobre este punto, al momento que es un dictamen, ¿tienes todo claro? Ok, gracias, Francisco. Bueno, vamos a continuar con el tema. Justo antes de llegar a la pregunta que nos hacía Francisco, vamos a ver pues quiénes van a presentar el dictamen. De hecho, ya va en relación a lo que Francisco nos preguntaba. Vamos a ver que la propia Ley de Seguridad Social nos indica que hay dos tipos de sujetos, en este caso personas morales, que son los que pueden y deben presentar el dictamen. Entonces, aquí lo vamos a agrupar en tres tipos de apartados. Uno de ellos son las personas morales obligadas, las personas morales que van a presentar el dictamen de forma voluntaria, o bien aquellas personas morales que pueden presentar el dictamen a través de una carta de invitación que se les hace, se les conoce como voluntarios inducidos. De alguna forma, no están obligados a presentar el dictamen, pero ya la autoridad tocó puerta con ellos y les hizo una carta de invitación y entonces, bueno, ellos son los que podían presentar el dictamen. ¿Cuáles son los requisitos que deben de cumplir las personas morales que van a presentar el dictamen? Aquí nos dice el artículo 16 de la Ley del Seguro Social, nos dice que las personas morales o patrones que cuenten con un promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal anterior están obligados sí o sí a presentar el dictamen del Seguro Social, ¿ok? No hay más requisitos. Francisco, espero que con esto haya cubierto la pregunta. Son solamente las personas morales que hayan tenido en el ejercicio fiscal anterior un promedio anual de 300 o más trabajadores. ¿Ok? Ellos son los que sí o sí tienen que presentar el dictamen de forma obligatoria. Pero también van a haber personas morales que puedan presentar el dictamen de forma voluntaria, porque justamente ellos quieren hacerse acreedor a los beneficios de presentar el dictamen, y justamente es eso. Cualquier persona moral puede presentar el dictamen, aun y cuando no se encuentre obligado, ¿ok? Esto, pues, de alguna forma va a ser una medida de control interno que quiera utilizar la empresa a su beneficio, o bien, como ya les comenté, que se puedan hacer sujetos a algunos beneficios que más adelante compartiré para poder presentar el dictamen. El último apartado era aquellos voluntarios inducidos, y esos, pues ya les decía, que se solicita a través de una invitación a los patrones con la consideración de los fundamentos del IMSS. Y a pesar de ser un dictamen de alguna forma voluntario, la no aceptación de esta propuesta, pues eso de alguna forma va a tener una implicación por parte de la autoridad, y pues sí o sí va a ser sujeta a, a la presentación de esta información, ¿no? Ya sea que la autoridad te haya dicho, pues mira, quiero que me compartas esta información, pero si tú te niegas, pues entonces obviamente ya va a tener una implicación, pues de una revisión directa por parte de la autoridad, ¿ok? Francisco, ¿me puedes confirmar si con esto queda satisfecha tu pregunta? ¿Cómo se va a determinar el promedio de los empleados? Aquí vamos a tener tres ejemplos. Em, Nos dice el artículo 152 del reglamento de la Ley del Seguro Social, que nos dice que el promedio de los trabajadores se va a obtener dividiendo entre 12 el total de trabajadores que resulte de sumar los que en cada mes del ejercicio fiscal inmediato anterior prestaron servicios al patrón, tomando en cuenta todos los registros patronales que le haya asignado el instituto. Entonces, aquí vamos a ir viendo un ejemplo de que a lo mejor en algún mes en específico, pues no tuve los 300 trabajadores que me está pidiendo la autoridad, pero no quiere decir
que al hacer el promedio, pues no vaya a ser sujeta o no a la presentación de este dictamen, ¿ok? En pocas palabras nos dice, tienes que sumar el número de trabajadores que te prestaron el servicio en cada uno de los meses del ejercicio, y si el promedio de ellos te da 300 o más trabajadores, sí o sí estás obligado a presentar el dictamen, ¿ok? Aquí, por ejemplo, para el ejercicio 2021 y 2022, pues sí o sí están obligados a presentar el dictamen, no así para el ejercicio 2020. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Ahora, ¿quién va a presentar este dictamen? Como ya les comentaba al inicio de la sesión, el dictamen lo va a presentar un contador público autorizado y esto está regulado a través del artículo 251 de la Ley del Seguro Social, en donde una de ellas, una de las facultades de la autoridad justamente es autorizar el registro de los contadores públicos para dictaminar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley y comprobar, obviamente, que cumplan con los requisitos exigidos. ¿Qué requisitos debe de tener un contador público que quiera dictaminar para efectos del IMSS? Pues simplemente ser un contador obviamente titulado, que pertenezca a un colegio de profesionales que sea ampliamente reconocido en el área, que su domicilio fiscal sea registrado ante el SAT, por lo regular, pues obviamente que también esté registrado ante el SAT para poder dictaminar fiscalmente, que tenga una experiencia mínima de 3 años en el área y que además, pues demuestre que tenga la capacidad técnica y profesional de llevar a cabo estas actividades. Por lo regular, los contadores públicos que están registrados ante un colegio de contadores presentan de forma anual una evidencia de que han cumplido con todas las actualizaciones requeridas y que obviamente están al día pues en toda la normatividad de su área para poder pues hacer frente a este tipo de obligaciones pues en las cuales él quiere participar, ¿ok? Eso es los requisitos primordiales que debe de tener un contador público autorizado, ¿ok? Ahora, al principio de la sesión les mencionaba que el dictamen, pues ya vimos que es un dictamen, ya vimos quiénes son las personas que están obligadas a presentar el dictamen y ahora vamos a abarcar el tema de cómo se va a presentar ese dictamen, ¿ok? El dictamen, para que la persona moral se dictamine, primero tiene que, pues que ver si está obligado o no, de acuerdo con el número de empleados que tiene registrados a su servicio y que se determine el número por medio que sea superior a 300 empleados. Pero a su vez, si yo empresa ya hice ese cálculo, pues obviamente tengo que levantar la mano ante la autoridad y decirle, oye empresa, oye autoridad, pues yo me voy a dictaminar, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de un aviso de dictamen, que este está regulado igual por la Ley del Seguro Social y nos dice que es un trámite que se puede presentar ya sea en línea o presencial. Pero pues aquí la verdad es que ya derivado de todos estos cambios de la tecnología que tenemos, pues ya las mayores ocasiones se presentan en línea, ¿ok? Ahora, ¿quién va a presentar el aviso? El aviso de dictamen lo van a presentar, por un lado, la persona moral y por el otro lado, el contador público que se va a dictaminar, ¿ok? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tiene que implicar ese aviso? Pues simplemente es, oye autoridad, yo empresa, Patito SADCB, tengo 300 trabajadores en promedio, me ubico en las oficinas de la Ciudad de México y obviamente pues estoy obligada a presentar este dictamen o bien no estoy obligada, pero lo voy a presentar de forma voluntaria. Y entonces a través de un portal que se llama CIDEINS se puede presentar este aviso. Ahora, vamos a ver que van a haber ciertas características precisas para cada empresa que vaya a presentar el aviso. Entonces, nos dice una de ellas, cuando se tengan 2 o más registros patronales, se va a presentar un solo aviso en donde se incluyan
todos los registros que se van, obviamente, que van a ser sujetos del dictamen. No podemos volver a presentar un aviso con posterioridad de decir, oye, me equivoqué, me faltó incluir este registro patronal. Eso no se puede hacer. Entonces, sí o sí, se tienen que analizar cuáles son las circunstancias, cuáles son los registros que tiene la empresa, cuáles son los que van a ser sujetos a dictamen y entonces presentar el aviso, ¿ok? No hay de que me equivoqué y lo voy a volver a presentar. Después nos dice, la segunda premisa es, se va a entender por aceptado el aviso si el IMSS en un plazo de 15 días hábiles no notifica alguna situación adicional. Entonces, prácticamente es, yo presento el aviso, si no tengo respuesta por parte de la autoridad, pues no quiere decir que haya sido rechazado, al contrario, te está dando por aceptado el aviso. Y obviamente también ya les había comentado que el dictamen se va a presentar por un contador público autorizado que tiene que tener los requisitos actualizados al día para poder cumplir con esta obligación. Si yo, contador público, quiero presentar un aviso, pero no he realizado mi actualización de mi certificación profesional o no o a lo mejor fui sancionado por la autoridad en los últimos años y no tengo ahorita el permiso para poder dictaminar, pues aún y cuando yo quiera presentar el aviso, no va a surtir efectos fiscales y efectos, obviamente, pues en este caso del dictamen de seguridad social, entonces no va a ser válido. Entonces también para que por favor, pues estemos atentos de que se cumplan con los requisitos para poder presentar el aviso y que además este sea válido. Ese es el primer paso para presentar el dictamen. Un aviso en línea en donde ya sea el contador público autorizado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, yo, Cintia González, voy a dictaminar el cumplimiento en materia de seguridad social de la empresa Patito SADCB por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2022. Va. Y por el otro lado, el representante legal va a afirmar que efectivamente va a presentar un dictamen que tiene el número promedio de empleados requeridos, va a informar cuáles son los registros patronales que van a ser sujetos y además va a informar pues los datos generales de la misma empresa y bueno, va a dar va a ser un aviso complementario tanto por el contador como por la empresa. ¿Ok? Una vez que se presenta este aviso en línea, vamos a esperar el tiempo requerido para presentar el dictamen. ¿Ok? Ahorita vamos a ver las fechas en las que por un lado se tiene que presentar el aviso y por el otro lado se tiene que presentar el dictamen. Esto simplemente es un recordatorio de cómo se puede presentar el trámite del aviso, que puede ser ya sea presencial o también en línea, ¿ok? Y obviamente pues este trámite no tiene ningún costo para la empresa. Ahora sí, ¿cuáles son los plazos para presentar el dictamen? Nos dice la autoridad que el aviso para cumplir la obligación o manifestar en su caso la opción para aquellas personas que quieran presentar el dictamen de forma voluntaria, se va a presentar dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal. Es decir, ahorita las personas morales que vayan a presentar el dictamen del IMSS de forma obligatoria o bien de forma voluntaria por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2022, tienen como fecha límite para presentar este aviso el día 30 de abril del 2023. Obviamente ahí se tiene que verificar cuáles son las fechas y el día, si es hábil o inhábil, para poder presentar este aviso en tiempo y forma. Pero, pues lo que sí es recomendable que no lo dejemos hasta el último día para poder presentar este aviso. Entonces, es momento de que las empresas pues evalúen los criterios y las obligaciones requeridas si es que deben de presentar o no este dictamen, ¿ok? Entonces, el primer paso es el aviso se debe de presentar durante los 4 meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal y en este caso estamos hablando a más tardar el 30 de abril. Bueno, después nos dice que el dictamen como tal se va a presentar a más tardar el 30 de septiembre del ejercicio en que se presenta el aviso.
¿ok? Durante la sesión les he mencionado que hay 2 pasos para presentar el dictamen. Uno, el aviso, que ya vimos que es cuando el contador público y la empresa moral van a levantar la mano y van a decir, yo me voy a dictaminar. Y eso tiene que ser a través del aviso y a más tardar el 30 de abril. Y el segundo paso es el propio dictamen. Y ese dictamen se debe de presentar a más tardar el 30 de septiembre, ¿ok? Como vemos, pues después de que se presentó el aviso, que en este caso es abril, vamos a tener varios meses para poder presentar el dictamen a más tardar el 30 de septiembre. La autoridad puede dar alguna prórroga para que no se presente el dictamen el 30 de septiembre y se pueda presentar con posterioridad, pero no va a ser una prórroga tan sencilla y tan fácil de tener. Al final a lo que voy es que incluso ni siquiera debiéramos de tener en cuenta esta prórroga porque solamente va a ser a petición del patrón y siempre y cuando se documente y se explique de forma bien fundamentada el por qué no se presentó el dictamen en tiempo y forma, ¿ok? Entonces, la verdad es que es algo que la respuesta anticipada va a ser no va a proceder y entonces mejor nos anticipamos y presentamos nuestro dictamen el 30 de septiembre, ¿ok? Eh, entonces, para que por favor no nos confiemos, muchas veces pues decimos, híjole, estamos apenas en marzo, el aviso vence en abril, entonces todavía me queda un mes. Pero resulta que el dictamen se presenta hasta septiembre y pues todavía tengo casi bastantes meses para poder ejecutarlo. Y resulta que cuando ya llega el proceso de la auditoría, pues nos vamos dando cuenta que hay omisiones o diferencias o correcciones que se tienen que hacer antes de poder presentar el dictamen, de tal forma que cuando se cumpla con el dictamen, pues no haya diferencias a cargo o esas omisiones no queden como parte de la opinión del contador, pues porque obviamente pues van a ser sujetas de revisión por parte de la autoridad. Entonces, sí es importante que las personas morales y los que ahorita están en esta sesión, pues tomen en cuenta estas fechas y vayan pues anticipándose a esta situación. También nos dice la autoridad, en este caso a través del artículo 159 del reglamento de la Ley del Seguro Social, que va a haber algunos casos en los cuales el patrón pueda tener que presentar el dictamen y nos dice que va a presentarlo 9 meses siguientes a la fecha de presentación del aviso. ¿Pero a qué se refiere esto? Hay algunas situaciones excepcionales que son cuando ya hay una revisión por parte de la autoridad, ¿ok? Y aquí era lo que mencionábamos. El artículo 159 del reglamento de la Ley del Seguro Social nos dice que cuando exista una solicitud patronal o bien una invitación del instituto a la corrección, y nos hace mención al artículo 251 de la Ley del Seguro Social, en donde nos dice, el instituto pueda requerir a los patrones sin que medie visita domiciliaria para que exhiban en las oficinas del instituto a efecto de llevar a cabo la revisión, la contabilidad y proporcionar datos u otros documentos que se requieren. Y en este caso nos dice la autoridad, las personas morales que estén bajo este supuesto tienen la obligación de dictaminarse por los últimos 2 ejercicios, ¿ok? Y nos dice también el otro apartado, que cuando ya esté notificada una orden de visita domiciliaria, pero que todavía no se haya iniciado la revisión documental, a juicio del instituto, se le puede otorgar la autorización al contribuyente para dictaminarse por los últimos 3 ejercicios, ¿ok? Entonces, a lo que vamos con estos fundamentos es que aquellas personas morales que se encuentran en esta situación, bueno, van a poder presentar el aviso, ¿ok? Y que una vez que hayan presentado el aviso, deberán de presentar el dictamen dentro de los 9 meses siguientes a la fecha de presentación del aviso, ¿ok? Entonces, pues hay que verificar cuál es la situación de las personas morales que tenemos. Aquí nos dicen como cláusula específica
que aquellas personas morales que estén en estos supuestos del artículo 159 nos dice que una vez que se haya autorizado el aviso para dictaminar, el patrón no podrá optar por ningún procedimiento de corrección, ¿ok? Para que lo tengamos en cuidado. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Ok, gracias. Bueno, ahora, ¿cuál es el objetivo justamente de presentar el dictamen? Que las empresas se corrijan, se autocorrijan antes de que llegue una revisión por parte de la autoridad y que justamente el dictamen que van a presentar a través de un contador público autorizado, pues tenga una opinión limpia en la cual pues el contador pueda informar a través de su opinión que efectivamente la empresa está al día en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social. Pero aquí nos dice la autoridad, ¿qué es lo que va a suceder si se determinan diferencias en el dictamen? Entonces aquí nos dice el artículo 165 del reglamento de la Ley del Seguro Social. Las cuotas omitidas que resulten de la revisión del contador público autorizado serán determinadas y pagadas dentro del plazo señalado, ¿ok? Y nos dice el artículo 126 del reglamento de la Ley de Seguro Social. Se deben de pagar con actualización y recargos correspondientes antes de la presentación del dictamen. Obviamente, para que cuando se presente el dictamen, sí se informen, sabes que salieron diferencias, pero estas diferencias ya se pagaron y al momento no hay una diferencia a cargo de parte del contribuyente. Pero también nos dice la autoridad que puede suceder en el cual los patrones que se dictaminen requieran pagar sus cuotas en mensualidades. Y esto lo establece a través del artículo 149 del reglamento de la Ley del Seguro Social. Entonces nos dice, sí te puede dar la opción de que las pagues en mensualidades, en 12 mensualidades, pero ojo, tienes que incluir una solicitud, en tu solicitud de pago en parcialidades, tienes que incluir lo que se conoce como la garantía del interés fiscal, que no es otra cosa más que pues el soporte, ajá, de que efectivamente pues vas a cumplir con esa obligación y de que tienes los recursos para poder pagar esas diferencias. Aquí la verdad es que supongo que ya estamos hablando de diferencias muy significativas y que a lo mejor las empresas pues no van a tener la liquidez al momento para poder presentar estas diferencias. Por eso es que pues de forma preliminar pues no está tan recomendable porque pues tienes que evidenciar ante la autoridad que la empresa tiene pues los medios y o en su caso, no sé, el inmueble que pueda garantizar en algún momento dado el crédito que está pendiente de liquidación con la autoridad, ¿ok? Entonces nos dice aquí la autoridad que al momento de presentar dicha garantía, el instituto obviamente evaluará y podrá otorgar una autorización. Y en el dictamen se deberá de integrar la copia de la solicitud que efectivamente haya sido recibida por el instituto. Entonces, además de que ya estamos hablando de créditos fiscales significativos, estamos hablando de que se tiene que garantizar el interés fiscal a beneficio de la propia autoridad y que además se tiene que presentar un documento en el cual se solicite que efectivamente la autoridad va a dar el visto bueno a esa garantía y que la recibió. Entonces, pues imagínense si nosotros tenemos el dictamen ya por presentarse el 30 de septiembre y se van determinando diferencias significativas al último momento, pues obviamente ya no va a haber tiempo para que se cumplan con estos requisitos si es que la empresa no se anticipó a la revisión de estas cuotas en materia de seguridad social de forma preliminar. Entonces, por eso es importante que se evalúen de forma anticipada si están o no en cumplimiento con estas obligaciones y que se determinen planes de acción de forma anticipada antes de que ya se tengan las fechas encima y que se tenga que presentar el dictamen.
Hay que recordar que la autoridad pues nos dijo el plazo máximo para que se presente el dictamen es el 30 de septiembre. Y obviamente si no se presenta el dictamen en tiempo y forma, va a obligar a que existan sanciones para la propia persona moral que pues estaba obligada y no lo presentó, o bien que estando con la opción de presentar el dictamen de forma voluntaria, tampoco lo presentó, que ahorita los vamos a ver. Entonces, pues sí es importante que se tomen en cuenta estos aspectos para poder evitar alguna situación de desembolso adicional a las personas morales. Además, fíjense, es importante precisar que en el caso de que se hayan autorizado que los pagos pendientes se realicen en 12 mensualidades, nos dice que se debe de integrar al dictamen la copia del comprobante de pago o de la autorización del pago en parcialidades y el comprobante de pago de la primera parcialidad, ¿ok? Entonces, eso es otro dato adicional e importante que se tiene que considerar, ¿ok? Entonces, esto pues para que lo tengamos en cuenta. Pero también nos dice la autoridad, si como resultado del dictamen se determina que el patrón enteró cuotas obrero-patronales sin justificación legal, se puede hacer una solicitud de devolución y obviamente nos dice ciertos requisitos y ciertos trámites que se tienen que considerar establecidos en el artículo 299 de la ley. Aquí, la verdad es que quisiera serles muy sincera en que vamos a revisar los fundamentos que nos dice la autoridad para poder presentar pues una solicitud de devolución. Pero no quiere decir que esto vaya en primera, a proceder de forma tan fácil. ¿Por qué? Porque obviamente a través de esta solicitud de devolución, el contribuyente tiene que demostrar que efectivamente hubo un pago en exceso ante la autoridad. Y entonces, ¿cómo lo tiene que demostrar? Con todo el expediente que implica esto, desde avisos avisos de alta de trabajadores, modificaciones salariales, el cálculo obviamente del salario diario integrado, de las retenciones de cuotas obrero-patronales, los comprobantes de pago, los pagos en exceso que se hayan determinado, en fin, todo el expediente que efectivamente corrobore que sí hubo un pago en exceso a la autoridad y que entonces el contribuyente sí está sujeto a ese beneficio de pago en exceso. Además, aquí nos dice la autoridad que sí, entre comillas, se puede devolver ese pago en exceso y aquí nos habla acerca de, pues, que se van a realizar conforme al artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, en donde nos dice que si se, derivado de la revisión de todo el expediente que el contribuyente presentó a través de su solicitud de devolución, la autoridad efectivamente comprueba que sí hubo un pago en exceso, pues sí, puede decir, palomita, voy a devolverle, entre comillas, y ahorita hago mención por qué, voy a devolverle al contribuyente, pues ese pago en exceso. Entonces aquí nos dice, te lo voy a devolver considerando la actualización desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración con el saldo a favor y hasta aquel en que la devolución esté a disposición del contribuyente, siempre y cuando sean reclamadas dentro de los 5 años siguientes. Pero aquí también vamos a ir viendo que van a ir saliendo ciertas pautas que nos va a ir poniendo la propia autoridad. Nos dice, cuando se trate de cuotas que provienen de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, se va a estar a disposición de las, o a lo previsto, perdón, a las disposiciones legales y reglamentarias. En este caso, pues sí puede llevar a cabo un proceso de revisión la autoridad, pero también lo tiene que ver con pues el responsable de la administración de estas cuotas. Entonces, pues ahí hay otro proceso adicional que se tiene que llevar a cabo. Nos dicen, si se dan cuenta, vamos a ir viendo este tema de la devolución en dos aspectos. El primero de ellos nos dice cuál va a ser la solicitud de las devoluciones de cantidades enteradas sin justificación legal ante el IMSS, ya por lo que corresponde a los seguros de retiro y cesantía en vejez.
Nos dice que el trámite se puede realizar en la subdelegación, lo puede realizar el patrón, sujeto obligado o representante legal, y se tiene que llenar el formato solicitud de devolución de cantidades enteradas sin justificación legal, por los conceptos o por los seguros de retiro, cesantía y vejez. Y nos dice que la respuesta por parte del IMSS se va a dar dentro de los 50 días hábiles posteriores a la entrega de la solicitud. Como les mencionaba, siempre y cuando haya sido acompañada de los datos, informes y documentos que respalden su procedencia a satisfacción del propio instituto. ¿Ok? Y aquí nos dice una cláusula importante que muchas veces pues también son de los errores o situaciones comunes que se presentan. En tanto el patrón no presente al instituto el aviso de baja de un trabajador, va a continuar su obligación de cubrir las cuotas obrero-patronales del empleado. Sin embargo, si se comprueba que el trabajador se inscribió o fue inscrito por otro patrón, el instituto va a devolver al patrón solicitante el importe de las cuotas obrero-patronales que se hayan pagado en exceso, ¿ok? A partir de la fecha de la nueva alta y previa solicitud del patrón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se va a dar de baja a un empleado, pues, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues avisar al seguro, ¿sabes qué? Ya di de baja a este empleado y entonces, pues yo ya no voy a hacer pago de las cuotas correspondientes a este empleado. Pero, pues por alguna situación legal, no lo doy de baja, la empresa todavía tiene la obligación legal de hacer el pago de estas cuotas. Y si no y si no lo avisa ante la autoridad, pues va a seguir la obligación hasta que se demuestra que el empleado fue contratado por otra empresa que ya lo dio de alta y entonces que sí efectivamente hubo un pago en exceso de esas cuotas. Entonces, es una de las situaciones que se pueden presentar. Em, Después nos dice la autoridad que puedes hacer también una solicitud de devolución de cantidades enteradas sin justificación legal por lo que corresponde a los seguros del IMSS, ¿ok? Igual nos dice, el trámite se puede realizar en la subdelegación, el patrón sujeto obligado o representante legal es el que tiene que hacer este trámite y de igual forma se tiene que hacer un formato de solicitud de devolución de cantidades enteradas sin justificación legal, en este caso por los seguros por los seguros del IMSS. De igual forma nos dice que la respuesta por parte del IMSS se va a dar dentro de los 50 días hábiles posteriores a la entrega de la solicitud y siempre y cuando la autoridad pues haya revisado todo el expediente y verificado que efectivamente estos pagos en exceso pues sí correspondan y que se haya satisfecho pues a la autoridad a través de esta revisión. Pero aquí nos dice que durante el proceso de revisión de la propia autoridad, en los primeros 20 días se puede requerir información adicional para completar la documentación. Por eso les digo, no es tan fácil eh, que la autoridad pues vaya a decir que efectivamente hubo un pago en exceso. O a lo mejor sí se puede dar siempre y cuando se demuestre que efectivamente la empresa hizo pagos en exceso y que tiene toda la evidencia comprobatoria para poder pues demostrarlo. Entonces aquí nos dice, el interesado va a disponer de 20 días a partir de este requerimiento para entregar lo solicitado y en caso de entregarlo de forma incompleta, se le puede requerir otra vez información adicional y la tiene que entregar en un plazo de 10 días. Y más bien dicho, la autoridad puede pedir la información en un plazo de 10 días y asimismo el interesado va a tener 10 días para poder entregar esta información. Dependiendo de todo este proceso, a partir de la presentación de la documentación completa, se va a iniciar el cómputo del plazo de los 50 días para dar la resolución. Como vemos, pues todo esto es un trámite pues muy administrativo y que además tiene que implicar que la empresa efectivamente demuestre que hizo pagos en exceso. En teoría, nos dice la autoridad que sí va a haber una devolución, pero ¿qué es lo que sucede? Que en la práctica esta devolución no es a través de una devolución en efectivo, sino que se va a llevar a cabo a través de una nota de crédito que puede
otorgar la propia autoridad. Entonces, em, pues más que la recomendación de que se haga todo este trámite, mejor sí, de forma personal, pues les recomiendo que se evalúe cuál es la situación de la empresa, el monto, en su caso, de los pagos en exceso y que además se tenga todo el expediente completo que demuestra que efectivamente hubo un pago en exceso, porque pues no vaya a ser que por alguna situación que queramos tener un beneficio para la empresa, pues vayamos a resultar un poquito perjudicados porque pues obviamente ya nos dimos cuenta que va a haber una revisión exhaustiva por parte de la autoridad y que en muchas de las ocasiones, más bien dicho, casi siempre o siempre no va a ser una devolución en efectivo, sino va a ser a través de una nota de crédito y que es un proceso pues muy administrativo, ¿ok? No sé si hasta aquí tienen algún comentario para que podamos continuar. Si me lo pueden saber a través del chat, por favor. Creo que no hay comentarios, entonces vamos a continuar. Bueno, después vamos a ver el cuarto aspecto de nuestra sesión del día de hoy, era revisar el tema de los beneficios del dictamen. Entonces, el artículo 173 del reglamento de la Ley del Seguro Social nos establece que el principal beneficio de presentar un dictamen, ya sea de forma obligatoria o bien de forma voluntaria, lo va a constituir el hecho de que el patrón no va a ser sujeto de visitas domiciliarias por el ejercicio dictaminado por parte del instituto. Pero aquí nos dice, ojo, siempre y cuando el dictamen no se haya presentado con abstención de opinión, opinión negativa o con salvedades sobre aspectos que a juicio del contador público recaigan sobre elementos esenciales en el dictamen. Entonces, al principio de la sesión ya veíamos cuál era el tema, qué era un dictamen, quién lo presentaba y cómo era la opinión que se tenía que tener para poder presentar un dictamen de forma satisfactoria a la autoridad, que en este caso era un dictamen sin salvedades, un dictamen con una opinión limpia. Pero puede haber situaciones en las cuales el contador público autorizado pues haga su examen exhaustivo y entonces detecte irregularidades de las cuales él va a poder evaluar a través del juicio profesional el impacto de esas irregularidades y evaluar si es o no tan significativo la irregularidad, de tal forma que presente una opinión con salvedades o una opinión negativa o que simplemente no tenga los elementos necesarios para poder opinar sobre la empresa y entonces va a presentar una abstención de opinión. ¿Qué es lo que va a suceder en estos casos? Pues va a ser una alarma para la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando se presente el dictamen, va a haber un dictamen con una opinión con salvedades, con una opinión negativa o incluso el contador dijo, ¿sabes qué? Yo no pude tener los elementos para llevar a cabo mi revisión y por lo tanto no opino. Y eso, de forma implícita, va a llevar a una revisión directa por parte de la autoridad. Entonces, pues es uno de los elementos importantes que se tiene que considerar justamente como parte del proceso de dictamen. Y luego dice, derivado de una revisión interna del dictamen que pueda hacer la propia autoridad, que también tiene las facultades para revisar el dictamen que haya presentado el contador público autorizado, puede que la propia autoridad haya determinado diferencias a cargo y que éstas no hayan sido aclaradas o en su caso pagadas. Entonces, estos son los aspectos que se tienen que considerar para poder ser sujetos a los beneficios de dictaminarse. ¿Ok? Pues aquí mencionamos otro tipo de ventajas, pues simplemente es una autocorrección espontánea de errores por parte del contribuyente, que se eviten multas y recargos,
que se disminuya la revisión del siguiente ejercicio, porque a lo mejor voy a sentirme tan tranquilo que en este ejercicio 2022, pues cumplí de forma regular con las obligaciones en materia de seguridad social. A lo mejor se determinaron diferencias que fueron pagadas en tiempo y forma, y entonces demostré que efectivamente mis obligaciones en materia de seguridad social están cubiertas, y entonces eso me va a disminuir que haya una auditoría por parte del instituto en los siguientes años. Digo, eso es como un tipo, una posible ventaja. Vamos a recordar que también el propio IMSS va a tener pues una autoridad adicional que le llaman CIPEVAS, y que ellos, ¿qué es el CIPEVAS? Es un sistema de verificación de pagos que pertenece al sistema de recaudación del Instituto Mexicano de Seguridad Social, y su función es realizar pruebas de forma aleatoria, ¿ok? Y justamente el objetivo de este programa es verificar que las empresas hayan cumplido con sus obligaciones en materia de seguridad social a través de una confrontación que el IMSS realice del listado de los pagos con lo que el patrón presenta cada bimestre. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si que a través del dictamen, pues podemos disminuir o incluso esta revisión que se pueda dar de forma aleatoria para la empresa, pues no va a llevarse a cabo siempre y cuando el dictamen se haya presentado, ¿ok? Y de forma general, pues vamos a decir que el dictamen va a proporcionar al patrón la seguridad y la tranquilidad para el cumplimiento adecuado con el pago de las cuotas del Seguro Social. Otra de las situaciones importantes a considerar es que si como resultado del dictamen y de la revisión se determinaron irregularidades a cargo del patrón, que ya lo hemos comentado, adicionalmente el patrón debe de elaborar y presentar los avisos afiliatorios y las modificaciones salariales a las que está obligado, ¿ok? Entonces también para que lo consideren. Como vemos, pues no es que vayamos a dejar el dictamen hasta el 30 de septiembre y simplemente pues juntar y preparar la información y ya enviarlo, no, sino debemos de tener un examen exhaustivo como empresa en donde justamente corroboremos que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones en materia de seguridad social, que podamos detectar errores a tiempo, que podamos corregirnos a tiempo, de tal forma que cuando cumpla nuestro plazo, nosotros presentemos nuestras cuotas y nuestros pagos al día y que no tengamos diferencias a cargo. Entonces, pues vamos a ver, o estamos viendo justamente que es un proceso exhaustivo. También al inicio de la sesión les hablaba acerca de las multas. Nos dice que cuando el patrón omita o presente extemporáneamente el dictamen, cuando se haya ejercido la opción de presentar el dictamen, se va a hacer acreedor a una multa que puede ser equivalente de 20 a 75 UMAS. En pesos, pues estamos hablando aproximadamente de 1,900 pesos a 7,000 pesos. Esto es cuando la persona moral haya dicho: yo el 30 de abril voy a presentar mi aviso para dictaminar, pero resulta que el 30 de septiembre que tuve la obligación, porque yo ya, aunque lo haya presentado de forma voluntaria, pues yo ya había avisado a la autoridad que voy a presentar mi aviso y a la mera hora me echo para atrás y digo, no, siempre no presento el dictamen. Ojo, ya soy acreedor a la multa por este simple hecho. Y además, lo que implica que pueda llevar a cabo una propia revisión por parte de la autoridad, pues porque al final de cuentas, primero avisé que me iba a dictaminar y después que no, y entonces es una alarma para la propia autoridad. También nos dice la segunda multa que va a ser acreedora cuando no se cumplen o presenten extemporáneamente el dictamen cuando se haya obligado a hacerlo. Ajá. Es decir, si yo persona moral tengo 300 empleados en promedio en el ejercicio fiscal anterior, pues sí o sí tengo la obligación de presentar el dictamen. Entonces, el 30 de abril tuve que haber presentado el aviso y el 30 de septiembre presentar el dictamen. Si resulta que no presenté el dictamen en tiempo y forma, como ya se los había mencionado, pues obviamente tengo ya la sanción por parte de la autoridad y va a ser de 20 a 350 UMAS.
que en este caso estamos hablando de un monto de 1,900 pesos a 33,000 pesos de forma aproximada, ¿ok? También es importante precisar que como todo dictamen y como todo dictamen que es elaborado a través de un contador público autorizado, que ya hemos mencionado que tiene que tener ciertos requisitos para poder presentar el dictamen y pues obviamente demostrar que tiene la capacidad técnica y profesional para hacerlo. Si el dictamen, si derivado de la revisión del dictamen por parte de la autoridad cuando ejerce sus facultades de revisión, la autoridad detecta omisiones que se hayan presentado en el propio dictamen, puede también sancionar no solamente a la persona moral, sino también al contador público. Y esa sanción puede ir, pues incluso sanción monetaria, hasta incluso sanción en donde cual la autoridad le quite al contador, pues este beneficio de poder llevar a cabo dictámenes, pues ante la propia autoridad, ¿no? Entonces, pues también para que lo tengamos en cuenta, eh, pues no es un juego, estamos hablando de que se tiene que presentar la información derivado de un examen profesional exhaustivo y en el cual el contador evalúe que efectivamente se está cumpliendo con las obligaciones en materia de seguridad social y que se evalúan estos aspectos. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a abordar un poquito cómo sería el tema de la auditoría. En este caso, recordando que el dictamen de seguridad social lo presenta el propio contador público autorizado y ya mencionábamos que debe de tener las características requeridas para poder hacer frente a este trabajo, pero además que el propio contador pues va a ser sujeto a ciertas sanciones. Entonces, pues si no está llevando a cabo su trabajo de forma satisfactoria, en primera instancia, pues está omitiendo aspectos éticos, en segunda instancia, pues puede ser acreedor a estos sanciones por parte de la autoridad y pues obviamente es el trabajo del contador, ¿no? Entonces, aquí es un trabajo en equipo que no solamente corresponde al contador, sino también a la propia empresa. A través de este examen exhaustivo que se lleva a cabo como un proceso de auditoría, se van a evaluar 5 aspectos principales que hemos resumido aquí. El primero, pues que el contador evalúe que efectivamente la empresa ha presentado de forma correcta y oportuna los avisos afiliatorios, en este caso correspondientes a altas, bajas o modificaciones salariales, que se verifique que se tiene la documentación comprobatoria adecuada, que empare que efectivamente el empleado está bajo una subordinación para la persona moral, que se integren todos los documentos de los pagos de los trabajadores, como tal la nómina, los FDIs de raya, los comprobantes de pago firmados, en este caso, todo el expediente personal del empleado, ¿ok? En fin, toda la documentación que demuestra que el empleado está sujeto a una relación subordinada para la empresa. Y además, que se verifique el cálculo que se haya hecho de acuerdo con las aportaciones de la ley de acuerdo con los acuerdos establecidos en la ley y el reglamento de seguridad social, que los cálculos estén correctos. Y además, que se hayan presentado en tiempo y forma las declaraciones informativas relacionadas, en este caso, a los riesgos de prima de riesgo que se tienen que presentar de forma anual por parte de las empresas. Y uno de los últimos objetivos es que se verifique que se cuente con la documentación comprobatoria de la relación laboral del empleado, en este caso los contratos, las políticas, en fin, que se tenga todo el expediente y el cálculo en tiempo y forma. Esto es parte de lo que va a evaluar el contador a través de su examen, que va a ser de la revisión de las contribuciones en materia de seguridad social. Algunos aspectos que se tienen que considerar justamente es que se puedan ir determinando errores y que la empresa se vaya autocorrigiendo antes de presentar el dictamen, como ya lo hemos mencionado. Entonces, podemos encontrar aspectos tan básicos como que no se hayan realizado los avisos de alta o baja de los empleados o las modificaciones salariales, y que ya vemos que tenemos un plazo de hasta 5 días que contempla la ley para realizar estos movimientos y que incluso pasando este plazo, pues ya vemos que las empresas no lo realizan o que incluso
un ejemplo tan básico que ya no debería de estar sucediendo, pero que todavía sucede, es que las personas morales pues dan de alta a los empleados no con un sueldo, no con el sueldo íntegro, sino que realmente lo dan de alta ante el Seguro Social con un sueldo por debajo y pues obviamente ahí hay una omisión de cuotas obrero-patronales, ¿no? Son ejemplos tan básicos, pero que pues todavía se está, eh, en algunos casos se sigue llevando a cabo, ¿no? Eh, el ejemplo que les mencionaba hace ratito, que a lo mejor ya el empleado se haya dado de baja y que todavía la persona moral esté realizando los pagos de las cuotas obrero-patronales del mismo, ¿no? O bien que existan omisiones en el entero de las cuotas. Aquí puede ser que incluso desde la determinación del salario diario integrado haya diferencias o no se estén considerando bien los parámetros o que incluso las variables tampoco se estén considerando bien y que por ende pues haya una diferencia en el caso de las cuotas de seguridad social que se hayan reportado ante la autoridad. Entonces, sí es importante que se evalúen estos aspectos. Obviamente van a ser sujetos de la revisión por parte del contador cuando se lleve a cabo la auditoría. Y eh, pues es importante que la persona moral se autocorrija. ¿Ok? Mm, Fíjense que aquí hay una cosa importante que considera la autoridad y él pues le llama capital constitutivo. ¿Qué es el capital constitutivo? Justamente es cuando la propia autoridad haya realizado pues ya su revisión y en este caso haya determinado omisiones por parte del contribuyente y ellos van a determinar un capital constitutivo, que no es otra cosa más que la cantidad en dinero que el IMSS va a cobrar a la empresa para cubrir el costo de las prestaciones otorgadas o que se deban de otorgar a un trabajador o a sus familiares. En este caso es como, en pocas palabras, como el crédito fiscal que pudiera determinar la propia autoridad. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda para que podamos pasar al ejemplo del dictamen. Si me lo pueden hacer saber, por favor. Perfecto, gracias. Bueno, pues vamos a revisar el ejemplo de cómo se va a presentar el dictamen. Obviamente, el dictamen ya habíamos visto que se va a presentar a través de un portal, que en este caso es el CIDEIMS, y aquí estoy proyectando la liga de la página del IMSS en el cual pues está la plataforma del CIDEIMS, ¿ok? A este módulo de CIDEINS pues, va a tener acceso, por un lado, el contribuyente o representante legal y por el otro lado, el propio dictaminador o en este caso el contador público, ¿ok? Este es un ejemplo de la pantalla del CIDEINS, en donde pues ahí muestra 5 módulos, información general, catálogo de contadores, que en este caso son los que ya están registrados ante el catálogo, obviamente, de la propia autoridad, herramientas los materiales y algunas preguntas frecuentes que se puedan dar. Para accesar a este módulo de CIDEINS, se va a tener que tener, por un lado, la e-firma del contador público autorizado y por el otro lado, la del patrón. Entonces, por eso les mencionaba que también, si el contador público está registrado para efectos del dictamen fiscal ante la propia autoridad hacendaria, pues en este caso también como consecuencia, pues va a tener el beneficio de estar dictaminando para efectos de las contribuciones en materia de seguridad social y pues a través de la e-firma del propio contador, pues van a tener acceso a este apartado. Vamos a ver que el CIDEINS va a estar, digamos, dividido en varios módulos. Uno de ellos es el módulo de contadores públicos, en donde aquí pues justamente va a realizarse ciertas actividades tales como la solicitud de registro, activación, reactivación, presentación de acreditación y membresía, así como modificación de datos o incluso la solicitud de baja, pero por parte del contador público. Y el otro módulo va a ser el del dictamen electrónico.
y en este caso este es el que nos interesa. Este va a incluir todos los anexos y las cédulas que son requeridos para formular el dictamen, incluyendo la firma del propio patrón y del contador público autorizado. Y aquí también va a tener en su caso la opción de efectuar los pagos de las diferencias detectadas y la presentación de los avisos o movimientos afiliatorios sin que se tenga que acudir a la subdelegación del IMSS correspondiente. Entonces, aquí ya tenemos ciertas facilidades. De forma general, ¿qué es lo que se tiene que presentar en el dictamen? Bueno, pues vamos a tener que ir recordando que el 30 de abril presentamos un acuse de presentación, el 30 de abril presentamos un aviso de presentación del dictamen. Entonces, este aviso se tiene que volver a presentar en el propio dictamen cuando ya estemos ejecutando el llenado, ¿ok? Entonces, vamos a presentar ese acuse que nos va a dar la autoridad cuando presentamos el aviso. También vamos a generar un acuse de presentación del dictamen, pues ya cuando estemos presentando el dictamen, y un acuse de formulación del dictamen. Vamos a ver que el dictamen va a estar integrado por varios anexos, ¿ok? Y que va a incluir, pues, información muy exhaustiva por parte del patrón. Y aquí estamos mencionando algunos ejemplos. Ojo, esto es con base, pues, a las últimas actualizaciones que se han venido dando en materia de seguridad social, pero que no quiere decir que al momento sean las definitivas, porque pues obviamente con base a lo que se vaya actualizando en esta plataforma del CIDEIMS, se van a ir actualizando y en su caso solicitando anexos o información específica adicional, ¿ok? Entonces, por lo menos los aspectos que nos va a pedir la autoridad son remuneraciones pagadas a los trabajadores, prestaciones otorgadas a los trabajadores, cuotas pagadas al instituto, los pagos a las personas físicas que se hayan hecho en su caso, la prestación de servicios de personal, o en este caso anexos específicos relacionados con la subcontratación de personal, pues un anexo relacionado a la clasificación de las empresas en las cuales se va a describir el proceso operacional de la empresa, cuál es el material requerido para llevar a cabo sus operaciones, si tiene activo fijo, qué tipo de activo fijo tiene, en fin, vamos a ir viendo que de acuerdo a las circunstancias particulares de la empresa, pues la propia autoridad te va a ir pidiendo información específica que obviamente tiene que estar en línea con la razón social de la empresa, con sus actividades y que vaya acorde a su determinación de sus cuotas obrero-patronales que ya ha presentado. Vamos a incluir también la balanza de comprobación hasta el último detalle, ¿ok? Entonces, son de los aspectos mínimos que se van a incluir. Bueno, si estamos hablando de una empresa que se dedica a las obras en construcción, pues también se tiene que indicar especificaciones respecto al patrón de la construcción y a los subcontratistas. Vamos a ver que en el propio dictamen, por un lado se van a llegar a llenar los anexos que corresponden a la información patronal, ¿va? Que es lo que ya les mencionaba. Pero por el otro lado, hay unos anexos que le llaman atestiguamientos. Estos atestiguamientos no es otra cosa más que una manifestación por parte del contador público autorizado en donde él de alguna forma afirme que efectivamente revisó y validó y en su caso corroboró y que no tiene algún tema adicional respecto a aspectos tales como las remuneraciones, prestaciones o incluso las propias diferencias que se hayan determinado por dictamen. Entonces, ojo, como ya lo mencionábamos, pues el contador público autorizado es el que va a tener la obligación de presentar este dictamen, pero además, a través del contador público se va a dar fe de alguna forma de que efectivamente la empresa está al día con sus obligaciones en materia de seguridad social y esto, pues, ¿a través de qué? A través del atestiguamiento, a través de la opinión, a través del informe que va a emitir el propio contador. Entonces, pues sí o sí, el contador allí tiene una implicación legal en este caso, porque está dando fe respecto a esta situación. Entonces, pues es parte de la revisión exhaustiva que tiene que hacer el contador.
Otro de los aspectos que se tienen que incluir en el dictamen justamente son los movimientos afiliatorios derivados del propio dictamen, los pagos que se hayan derivado también en el caso de que haya diferencias y por último la opinión que ya mencionábamos que puede ser limpia y sin salvedades, que es la que buscan todos, que en su caso que tengan salvedades pero que sean con menos requisitos o diferencias menores, que es lo que esperamos, puede haber una opinión negativa o una abstención de opinión, ¿ok? Y bueno, otros de los anexos que le llaman atestiguamientos, que ya mencionábamos ahorita que son los que van a ser validados por parte del contador, van a ser las remuneraciones pagadas a los trabajadores, las prestaciones otorgadas, las cuotas que se hayan pagado al instituto, la balanza de comprobación, pues ya lo hemos comentado. Entonces, vamos a ver un ejemplo del dictamen. Denme un minuto, por favor, voy a abrir el archivo. ¿Me podrían indicar, por favor, si pueden ver el archivo en PDF? Gracias. Bueno, estos son ejemplos de los formatos de un dictamen del Seguro Social. Y el primero que les mencionaba justamente es el acuse de presentación del aviso y anexo del dictamen. Ajá. Prácticamente este es cuando la empresa levantó la mano y dijo, voy a presentar mi aviso porque me voy a dictaminar. Aquí estamos hablando de los datos generales del patrón o sujeto que se va a dictaminar, nombre o razón social, el RFC, el ejercicio que se va a dictaminar, correo electrónico, número de trabajadores promedio, número de registros patronales y el tipo de dictamen, si es obligado o voluntario. ¿Cuáles son las referencias respecto a los patrones que están en el ramo de la construcción y los datos del contador público autorizado? ¿Ok? Aquí pues si se dan cuenta, arriba mencioné 5 registros patronales. Bueno, pues aquí tenemos que describir cuáles son los registros patronales que van a ser sujetos. Y aquí hay una manifestación bajo protesta de decir verdad. Por un lado, por el contador público autorizado y por el otro lado también por el patrón. Y una firma electrónica, que aquí viene el tema. Después viene la acusa de presentación del dictamen. Y aquí justamente es una vez que yo ya voy a presentar el dictamen, estoy dando fe a través de este acuse. De igual forma, van a ver los datos del patrón o sujeto obligado, los datos del contador, eh, el contenido del dictamen. Ajá, y en este caso aquí vamos a ir mencionando cada uno de los apartados que ya fuimos viendo a través de la propia exposición. ¿Cuáles son las remuneraciones pagadas, las prestaciones otorgadas, cuotas pagadas al instituto, los pagos a las personas físicas? ¿Ok? Toda esta información pues ya la hemos comentado. Vamos a ver también el acuse de presentación del dictamen y aquí justamente está la manifestación por parte del contador y pues la firma electrónica. Bueno, vamos a ir viendo de forma general algunos de los anexos que nos va a ir pidiendo el propio dictamen y en este caso aquí veíamos cuál es la clasificación de las empresas. Yo les mencionaba que debemos de tener información consistente. ¿Por qué? Porque el propio dictamen nos va a pedir cuáles son la descripción de los procesos de trabajo, cómo inicia el proceso, cómo se va llevando o ejecutando y cuál es el proceso final. Entonces, aquí sí es importante que se describa y obviamente esto va a ir por cada uno de los registros patronales. ¿Cuáles son los bienes o las materias primas que son requeridas para llevar a cabo el dictamen? Perdón, para llevar a cabo la operación de la empresa. ¿Cuál es la maquinaria y equipo que se utiliza? Ujú. En su caso, el equipo de transporte se tiene que describir qué equipo se tiene.
Y se tiene que incluir cuál es el personal que se tiene, obviamente por cada una de las áreas. Si se dan cuenta, aquí mencionábamos al almacenista, a la gente de mantenimiento, a la parte de operaciones, ¿ok? Y aquí, pues ya estamos hablando acerca de los atestiguamientos que les mencionaba hace un rato. Aquí, si se dan cuenta, dice, deberá responder todos los atestiguamientos y en caso de indicar no, mencionar las observaciones que estime necesarias. Dice, obtuvo la evidencia comprobatoria suficiente para realizar el examen y atestiguamiento de las remuneraciones pagadas vía nómina, sí o no, u observaciones. El patrón integró razonablemente todos los conceptos al salario base de cotización, sí o no. El fondo de ahorro se integró de acuerdo con un depósito en cantidad igual del patrón y del trabajador. Si la cantidad excedente aportada por el patrón al fondo del ahorro se integró al salario base de cotización. Cómo se determinan los préstamos a los trabajadores. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo que son información muy precisa y que va relacionada con el tema de que el cálculo, por un lado, del salario base de cotización y por el otro lado, de los conceptos que juegan para las cuotas de seguridad social, pues se hayan realizado bien y que, pues obviamente, a través de estas preguntas, el contador va a estar afirmando o negando estos apartados, ¿ok? Entonces, pues aquí es lo importante para el contador. Aquí, si se dan cuenta, otro de los atestiguamientos dice cuotas pagadas al instituto. Obtuvo la evidencia comprobatoria suficiente para realizar el examen y atestiguamiento de las cuotas obrero-patronales, sí o no. El patrón cumplió razonablemente con la obligación de determinar correctamente las cuotas patronales a su cargo, sí o no. ¿Ok? Entonces, son aspectos muy precisos. Aquí es otro de los atestiguamientos en relación a la clasificación de las empresas. Obtuvo la evidencia comprobatoria suficiente para realizar el examen y la clasificación de las empresas. Em, si el patrón es una empresa prestadora de servicios y la clasificación del patrón corresponde a la actividad más riesgosa que desarrollan sus trabajadores. Entonces, digo, son ejemplos de preguntas ya muy precisas. Y aquí estamos hablando acerca del atestiguamiento de la balanza de comprobación. Obtuvo la evidencia comprobatoria suficiente para realizar el examen y atestiguamiento sobre la balanza. Los conceptos pagados a los trabajadores integrados al salario base de cotización fueron debidamente registrados en contabilidad. Los conceptos pagados a los trabajadores no integrados al salario base de cotización fueron debidamente registrados en la contabilidad. Como se podrán dar cuenta, aquí vamos a estar dándole, pues de alguna forma, armas a la autoridad para que pueda llevar a cabo su revisión. ¿Por qué? Porque él va a obtener, por un lado, el detalle de las remuneraciones pagadas, las calculadas, y aquí si se dan cuenta, estamos incluyéndole cada una de la información precisa: sueldos, gratificación, PTU, fondo de ahorro, aportación patronal, premios de puntualidad, horas extra, tiempo extraordinario integrable, no integrable. Y entonces todo esto, la autoridad va a tener la forma de corroborarlo a través de la propia balanza de comprobación. Y como les decía, pues se debe de incluir al último detalle. Entonces, son ejemplos muy puntuales de la información que se va a presentar en el dictamen, pero lo que quiero es que ustedes tengan la esencia de que efectivamente esta información, pues sí va a ser al mayor detalle posible, de tal forma que la autoridad pueda tener pues toda la información que le pueda corroborar que efectivamente la empresa está en cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social. ¿Me podrán confirmar si ven otra vez mi presentación? Gracias. Listo. Bueno, aquí tenemos otro de los anexos que nos pide la propia autoridad. Aquí, la verdad es que cuando veamos un dictamen como tal, vamos a ver que son anexos muy detallados, incluso muy grandes, y aquí simplemente les traté de agregar información pues resumida. Aquí vamos a ver ejemplos de los pagos a personas físicas, los datos y los montos de las operaciones. Em,
información relacionada con subcontratación de personal, información relacionada con el personal subcontratado, los datos específicos de los empleados, los datos de la balanza de comprobación que ya les comentaba, los datos específicos de las cuotas o remuneraciones pagadas por empleado y por cada uno de los conceptos. Y bueno, el detalle también de las cuotas pagadas al instituto por cada una de las ramas y seguros, ¿ok? Entonces, pues ya lo vimos, es una información muy precisa. ¿Qué información se tiene que tener en cuenta para poder presentar el dictamen? Pues que tengamos estas características básicas para poder presentar el dictamen a través del portal de CIDEINS, un Windows por lo menos 7, conexión a Internet y pues la versión de Java y Acrobat actualizadas, ¿ok? Con esto concluyo mi participación. Es importante precisar que pues ya vimos cuáles son los antecedentes, quién son las personas obligadas a presentar el dictamen, las personas que tengan un promedio de 300 o más trabajadores, cuáles son las obligaciones para presentar el dictamen, por un lado de forma voluntaria o bien de forma obligatoria, y cuáles son los aspectos generales y más que nada la importancia de presentar este dictamen. Entonces, si tienen alguna duda adicional, con gusto la podemos atender y también dejarles a través del chat mi correo electrónico en donde con gusto los podemos orientar respecto a algunos aspectos que se hayan platicado a través de esta sesión y que puedan requerir una orientación más precisa, pues con gusto nosotros del equipo de GIA los podemos apoyar. Si alguien me puede hacer saber a través del chat o del formulario de preguntas y respuestas si tienen alguna duda, quedo atenta, por favor. Perfecto, creo que vamos bien. Entonces, vamos a dar un minuto más. Voy a tomar la asistencia. Perfecto, pues ya tomé la asistencia. Muchas gracias a mis compañeros de GEIA que estuvieron aquí. Tengo una mano levantada. Jesús Peralta, ¿tienes algún comentario? Ok, bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos. Excelente día. Hasta luego.